La báscula. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Les saludamos en este viernes, es fin de semana y muchas gracias por estar con nosotros en La Báscula, viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un gusto de estar aquí de nuevo. Gracias, como cada semana, doctor Tamayo. Y bueno, 4 temas que analizará el doctor Tamayo desde su perspectiva. La primera tiene que ver con la reunión que se realizó durante esta semana en Europa, reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahí, como siempre, Donald Trump prácticamente arrasó con los miembros de la OTAN, incluso Angela Merkel, pues prácticamente la insultó cuando dice que Alemania estaba supeditada básicamente a lo que dijera Rusia. Vamos a ver la siguiente información y luego el doctor Tamayo nos hará el análisis correspondiente. En Bruselas se reúnen los 29 miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sin embargo, detrás de los rostros sonrientes están intensas discrepancias entre Estados Unidos y Europa. La Unión Europea lamentó la retórica del presidente norteamericano Donald Trump y afirmó que su estrategia no ayuda para nada. Al aterrizar en Bruselas, Trump no tardó en criticar a los otros miembros de la alianza por no aportar el 2% de su Producto Interno Bruto al gasto militar. Países como España han asegurado que, pese a no aumentar tanto los gastos, han contribuido bastante a las misiones de la alianza. Pero las críticas de Trump no se limitaron al tema monetario. También acusó a Alemania de estar bajo el control de Rusia por su dependencia de combustible y la construcción del nuevo gasoducto segundo Nord Stream. Alemania es prisionera de Rusia porque se deshicieron de sus plantas de carbón, se deshicieron de su energía nuclear y obtienen gran parte del petróleo y gas de Rusia. Creo que es algo que la OTAN tiene que ver. Creo que es muy inapropiado. Tú y yo estamos de acuerdo en que es inapropiado. No sé qué puedes hacer al respecto ahora, pero no parece tener sentido que paguen miles de millones de dólares a Rusia y ahora nosotros tenemos que defenderlos ante Rusia. La canciller germana, a su vez, no se quedó con brazos cruzados, afirmando que Berlín toma sus propias decisiones. Yo viví personalmente que una parte de Alemania fuera controlada por la Unión Soviética y estoy muy agradecida de que ahora estemos unidos en libertad en la República Federal. Por eso podemos decir que hacemos nuestra propia política independiente y tomamos independientemente nuestras decisiones y eso está bien. Así las relaciones entre los socios se ven afectadas por un serio cruce de palabras. Ahora los líderes tienen que proseguir con la cumbre, mientras que el principal reto es con Estados Unidos, país que ha anunciado sin precisar detalles que reducirá su aporte monetario a la alianza. Así las cosas en esta reunión de la OTAN en Bruselas. Doctor, ¿qué nos comenta al respecto? Bueno, mira, yo lo que te diría es que Trump está tratando a Europa, a través de la OTAN en particular, a la Unión Europea, pues como el patio delantero. América Latina es el patio trasero y yo digo el patio delantero, ¿por qué? Porque lo está utilizando en función de sus intereses militares respecto de otros países. Está, de las resoluciones que se tomaron en esta reunión, hay una en que se establecen bases militares. Va a haber 2 bases importantes de la OTAN. Hay bases militares en toda Europa y además fuera de Europa, pero 2 muy importantes, una obviamente en Estados Unidos, la otra en Alemania, lo cual además violenta de cuajo todos los acuerdos que se habían tomado con Gorbachev para la unificación precisamente de Alemania, para la famosa caída del muro de Berlín, la integración de la Alemania democrática con la Alemania federal. Y bueno, pues es en función de lo que decide Estados Unidos que es su prioridad en Europa o en otros países. Porque hay que recordar que la OTAN, su primera acción armada militar fue contra un país europeo precisamente que lo terminó destruyendo, que es Yugoslavia, que en ningún momento significó un riesgo, una afectación o una política agresiva hacia el resto de Europa. Es decir,
no había ninguna razón legal, de acuerdo a la propia legalidad militarista e intervencionista de la OTAN. Hay que recordar que la otra acción importante militar de la OTAN es en Afganistán, que tampoco significaba en ese momento ningún riesgo para Estados Unidos, ni para los países del Tratado del Atlántico Norte, es decir, en este caso Europa o Canadá. Y bueno, la intervención en Siria, el apoyo a la intervención en una parte en Irak, aunque Francia en ese tiempo todavía fuera del acuerdo militar, manteniéndose nada más en el acuerdo político, como lo había señalado De Gaulle, hasta que Sarkozy echó a perder todo eso. Sarkozy, un presidente francés que había tenido vínculos con la CIA, por cierto, y se opuso precisamente a Alemania, ¿sí? Y entonces, que hasta entonces su papel en la OTAN todavía era relativo. Entonces, esas intervenciones que hicieron, bueno, generaron incluso con el apoyo de Estados Unidos, la formación de este grupo que es el Estado Islámico, como anteriormente habían formado Al-Qaeda, los propios norteamericanos, en la intervención que tenían en Afganistán para derrocar un gobierno revolucionario. Entonces, bueno, la OTAN ha sido más bien la responsable de alguna manera, y directamente impulsada por Estados Unidos, del yihadismo, de la destrucción de estados completos, como fue Yugoslavia, que quedó dividida en varios pedazos, como Libia hoy, que no es nada, que es un estado, bueno, digamos, es un territorio sometido a condiciones peor que medievales, donde hay señores de la guerra muy primitivos, donde hay esclavitud, donde hay algún militar que tiene una visión un poco más moderna, donde está reapareciendo la figura del hijo de Gaddafi, buscando reintegrar a Libia como un país moderno, como fue en el tiempo de su padre, pero hoy Libia está dividida totalmente con zonas ocupadas por el Estado Islámico o por grupos cercanos a Al-Qaeda o por yihadistas de otro corte en la capital, en fin, todo eso es lo que ha producido la OTAN. Y hoy Trump llega y los trata con la punta del pie, los trata hasta de delincuentes, porque utilizó la palabra delincuentes para referirse a los estados que participan en la OTAN y que no aportan el 2%, del cual prácticamente, exceptuando Gran Bretaña, los demás países no lo aportan, ¿no? Y que hay un compromiso de que se aportara hasta en un proceso que va hasta el 2024. Sí, el 4%. El 2%, no, el 2%. Trump llegó pidiendo ahora el 4%. Él quiere el 4% para el 2024, sí, de hecho y es lo que quiere les que esos pidió. 2% que estaba establecido hasta el 2024 se aplique ya. Entonces, bueno, pues protestaron y brincaron todos los países, incluso le decía el presidente español, es que nosotros damos una aportación muy eficiente. ¿En qué? En tropas, en bases militares, porque Estados Unidos tiene bases militares con el argumento de la OTAN en España, cuando en España la población es enemiga de las armas nucleares y de la presencia de la OTAN, estuvieron en contra de la OTAN, ¿no? Hay un engaño de Felipe González cuando incorpora, primero llega a la presidencia de España, de la presidencia del Consejo de Ministros, sabemos que es jefe de gobierno, no de Estado, y después con el discurso anti-OTAN, y después termina traicionando esto e incorporando a España a la OTAN, ¿no? En fin, todo esto que de alguna manera va a hacer que los países europeos estén poniendo los muertos, estén poniendo el territorio, estén poniendo armas incluso, armas que han provocado crisis terribles, claro, como Grecia, que gastó una buena parte de sus recursos en las armas que le impuso y que le vendieron estados de la OTAN, entre ellos Alemania e Inglaterra y por supuesto Estados Unidos, y que después se los cobraron y provocaron esa crisis tremenda que está viviendo Grecia y que, bueno, apenas empieza a medio a salir. Por cierto, bueno, es algo que luego habrá que revisar también en el caso mexicano, las armas que se nos quisieron vender, que parece que afortunadamente que ya López Obrador dijo que no se iban a comprar, ¿no? Pero bueno, en este caso a Europa se le provocó una crisis económica, particularmente a los países del Mediterráneo, como España, particularmente a Grecia, ¿no? Como Portugal, y todavía, además, Trump exige que no solo sea el 2%, sino que el 2 ya se pague cuando era hasta el 2024 y que se pague el 4% en el 2024. Y bueno, ¿de qué se trata? Se trata de un organismo creado para los intereses de los Estados Unidos, inicialmente durante la Guerra Fría para acercar
a los países en ese tiempo del campo socialista y hoy para acercar a Rusia. Es decir, incluso penetrando, incorporando tropas, etcétera, en zonas que pertenecieron no solo al campo socialista, que el compromiso era que nunca se extenderían para allá, sino de la vieja Unión Soviética. Es decir, todos los estados bálticos están ya vinculados a la OTAN, forman parte de la OTAN, y algunos que incluso violando los principios de la OTAN están siendo asesorados y que hay ejercicios militares, como es en el caso de Ucrania o en el caso de Georgia, y digo violando los acuerdos de la propia OTAN porque hay conflictos de carácter geográfico con otros países, en este caso con Rusia, por ejemplo, por los procesos de separación de Crimea y luego la adhesión a Rusia, y en el caso del sureste, en Donetsk y en Lugansk, el famoso Donbass, que son repúblicas populares que se han mantenido independientes, que se separaron porque se negó Ucrania a seguir un modelo federalista precisamente por instrucciones de la OTAN. ¿Sí? Entonces, después de que han hecho todos los servicios que Estados Unidos ha querido en Europa, los maltrata, los humilla, les dice a quién deben de comprarles, porque el proyecto de Alemania con Rusia para la compra del gas no es porque simplemente se acabó la producción de carbón en Alemania, que tiene que ver también con el equilibrio climático, ¿no? Sino que es porque es mucho más económico comprarle a Rusia, que es lo que le quiere vender a Estados Unidos, un petróleo y un gas que llegaría por barco, imagínate el costo que implicaría, y que claro es el negocio para las compañías gaseras y petroleras norteamericanas, claro, que es lo que finalmente este señor, que se dedica más que a otra cosa, a promover los intereses comerciales de la industria norteamericana, bueno, pues parece que en el caso de la OTAN el reclamo a Alemania va por ahí. Muy bien, pues por lo pronto Donald Trump el jueves llegó a Gran Bretaña, a Inglaterra, en medio de una serie de manifestaciones y de protestas, y se prevé que el próximo lunes se reúna con Vladimir Putin, ¿no? Así es. Y por lo pronto, el jueves, todavía antes de irse hacia Londres, hizo críticas muy fuertes a la manera en que está llevando el Brexit, señalando que eso no era lo que habían planteado los ingleses, como que esta salida suave que mantenga una especie de mercado común, que es lo que ya están planteando, sino quiere una ruptura total. ¿Por qué? Porque pues, le interesa el mercado a él, ¿no? a Estados Unidos, ¿no? Entonces ya él está decidiendo qué es lo que debe hacer la señora May en Gran Bretaña para la salida de la Unión Europea. Muy bien. Una pausa, regresamos viernes en la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. La báscula. La báscula. Bueno, continuamos en este viernes de la otra versión. Mire usted, Estados Unidos amenazó a una serie de naciones para frenar una resolución de la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver sobre la leche materna. Vamos a ver la siguiente información. Con amenazas de represalias a países de África y de América Latina por respaldar el documento, el gobierno estadounidense tuvo que retroceder en esta acción luego que Rusia intercediera con una medida de no intimidación a estas naciones. Reseña un trabajo del diario New York Times. Según el medio, países como Ecuador retiraron su apoyo a la resolución ante la posibilidad de venganza o retiro de ayuda militar por parte de Estados Unidos. Bueno, uno de estos países fue Ecuador precisamente, y esto se dio a conocer con base a un reportaje del periódico The New York Times. El presidente Donald Trump luego arremetió contra este reportaje en un tuit diciendo que Estados Unidos apoya la lactancia materna y que esto fue una desafortunada historia del New York Times. Fake news sobre la lactancia debe ser retirada, es lo que dijo Donald Trump. Doctor, ¿qué nos comenta al respecto? Sí, bueno, mira, ya sabemos que Donald Trump en sus tweets, pues se dedica a hacer campaña, ¿no?
y miente como le da la gana porque no hay ninguna sanción para él en todo lo que pueda decir o no. New York Times documentó cómo había una iniciativa de la que Ecuador era promotor, que estableció una resolución de la Organización Mundial de la Salud, además muy documentada, muy fundamentada. Bien sustentada la de que resolución. no solo era positiva, importante la utilización de la leche materna en el desarrollo del niño, varios estudios pues que se han hecho ya, que mostraban la necesidad de que los primeros 6 meses solamente recibiera leche materna y hasta los 2 años leche materna y fuera ya también transitando hacia otro tipo de alimentos, que no necesariamente son las leches Las en polvo, fórmulas lácteas, ¿no? pueden ser papillas y otro montón de cosas. Pero los primeros 6 meses leche exclusivamente materna. Estos estudios ya primero planteaban desde los años 50, en que empezó a haber una liga en defensa de la leche materna y que se extendió por todo el mundo, empezaron a señalar lo positivo de la leche materna. Ahora el planteamiento ya no será lo positivo, sino lo negativo de no darles leche materna a los niños, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto respondía precisamente a frente a la campaña que se hacía en contra de la leche materna por parte de las grandes compañías productoras de leche en polvo. Tenemos aquí una cantidad importante, pero hay una especialmente fuerte, que además tenía todo el apoyo del gobierno norteamericano en esta política. Y se fue generando incluso un ambiente de ver mal a las madres que daban leche materna, ¿no? Desde porque estéticamente iban a quedar dañadas de su figura, ¿no? Hasta lo corriente que se vería que estén dando leche, que estén dando pecho a sus hijos, el tiempo que se interrumpen, etcétera. Se generó un ambiente tan fuerte que incluso llegó a ser mal visto una madre que daba leche de su pecho a sus hijos públicamente. Esto ha venido siendo contrarrestado ya, incluso ya ahora se exige el derecho a espacios para que las madres puedan amamantar a sus hijos y también el respeto a las madres que públicamente lo hacen. Hubo un caso que por ahí salieron a brincar los ultraconservadores neofranquistas en España, cuando todavía gobernaba el PP, por una diputada que se puso a dar leche materna en leche de pecho a su hijo, ¿verdad? En el Congreso español. Pero, bueno, ahora recientemente el propio Papa Francisco acaba de decir en un acto público que las madres diciendo, denle leche a sus hijos y dénsela públicamente y deben ser respetadas y háganlo como lo hacía, decía él, la Virgen María con Jesús, ¿no? Es decir, se trata de contrarrestar esa visión de que una madre que está dando leche está haciendo algo indebido, algo inaceptado socialmente, hay que combatiendo eso. Pero también el otro asunto, ya la Organización Mundial de la Salud, no dar leche materna, no solo es bueno darla, sino es dañino no darla, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que entonces Estados Unidos empezó a amenazar a los países que traían esta resolución, entre ellos Ecuador, y eso lo documentó muy bien el New York Times, para que retirara la iniciativa, porque se les iban a retirar apoyos, cosa que es una práctica de Estados Unidos. Por lo demás, cuando quiere algo, presiona de esa manera, ¿no? Lo vimos en las resoluciones sobre Israel, cómo amenazaron países, cómo países, bueno, México, que ha sido de los países en este gobierno de lo más arrastrado, pues se abstuvo, ¿no? Pero para precisamente bajo la amenaza de que se cortarían recursos. Lo mismo se hizo ahora en este nivel. Es decir, no importa que los niños se dañen, lo importante es que las empresas norteamericanas se beneficien. Y Ecuador retiró la propuesta. Pero ¿qué pasó? Que entonces Rusia, a quien no se le puede amenazar con eso, agarró la propuesta y la sacó adelante. Y se conoció las acciones que había seguido el gobierno de los Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud para presionar a estos gobiernos, sobre todo latinoamericanos y africanos, que estaban empujando esto. Y que tiene consecuencias, obviamente, muy económicas, muy fuertes para estas compañías productoras de leche en polvo, negativas para ellos, y positivas también para las sociedades, sobre todo sociedades en desarrollo, en vías de desarrollo o subdesarrolladas, como las de América Latina y las africanas, las asiáticas, ¿verdad? Y obviamente con mejores resultados en el desarrollo de sus bebés. Pero ya el que haya salido Trump a desmentirlo con un tuit no prueba nada. Lo que sí se prueba es lo que dice el New York Times. Entonces, pues lo que estamos viendo es cómo no importa la vida de los bebés, de los niños, en Estados Unidos no les importan. Ya vemos niños de un año que son llevados ante jueces, ¿no? Lo hemos estado viendo, de 3 años, etcétera, cosas absurdas. Bueno, pues qué importa que los niños del tercer mundo no se desarrollen bien
si eso le va a implicar un recurso importante a la industria, de la industria del polvo, de la leche en polvo, no la producción de la leche de vaca en las ganaderías, sino de la leche en polvo. Los grandes corporativos, fabricantes de fórmulas lácteas, ¿no? Así es. Sí, estos se benefician, pues qué importa que los niños no se desarrollen adecuadamente, y más cuando se trata de países del tercer mundo, ¿no? No, por lo pronto esto fue revelado por The New York Times y esto provocó incluso que Rusia, como usted dice, impulsara esta iniciativa que salió adelante y que incluso Donald Trump salió a desmentirlo en este tuit, argumentando que Estados Unidos siempre ha estado a favor de la lactancia materna. Pero lo que usted señala, doctor, que siempre se ha visto como algo indebido, el que una madre amamante en público a sus hijos. Hace algunos meses, usted recordará, en una plaza comercial de aquí de la zona metropolitana, pues una señora fue sacada. Expulsada de la plaza cuando estaba dando de comer a su niño. Así es, Esto obligó a una serie de manifestaciones de grupos de activismo social que realizaron en esa misma plaza, una manifestación que se llama una tetada masiva, ¿no? Así es. Y esto provocó que ya incluso se impulsaran dependencias de gobierno. Y en el Congreso del Estado, incluso salas de lactancia materna, porque es algo natural, no tendría por qué prohibirse, ¿no? Naturalizar lo que es natural, porque volvimos algo socialmente rechazable, algo que es natural, tan natural como sucede como nacer. Así es, como nacer, como crecer, alimentarse, pero alimentarse con lo que deben de alimentarse, ¿verdad? No con la leche en polvo, los químicos y todas estas cosas que les meten estas industrias norteamericanas, ¿no? Sí, pero ya hay grupos precisamente impulsores, no solo en México, sino también en otros países. Sí, pasa en todo el mundo. Grupos, organizaciones ciudadanas que impulsan precisamente el que las madres pues amamanten a sus hijos en el lugar, que sea, sin ninguna restricción. Sin restricción, y sin morbo, y tampoco sin rechazo, ni ninguna situación de culpabilidad ni de señalamiento, ¿no? Es decir, algo natural, es algo que debe ser así y que debería ser mejor visto que darle un biberón a un bebé. Sí, por supuesto. Más repudiable es que se le dé un biberón a un bebé a que se le dé pecho, porque el pecho es la leche natural, la leche que requiere ese bebé y que la naturaleza ha proveído para que él se desarrolle en esa etapa, ¿no? Y en ese sentido fue la resolución de la Organización Mundial de la Salud de que la lactancia materna debe ser, pues lo diré yo, entrecomillada, obligatoria, por lo menos durante los primeros 6 meses de vida del bebé, ¿no? Para que tenga un desarrollo sano, equilibrado, armonioso, sin ningún problema, ¿no? Así es. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pausa. Regresamos con el doctor Jaime Tamayo, viernes de la otra versión. La báscula. La báscula. Continuamos con el doctor Jaime Tamayo. Mire usted, se dio a conocer en esta semana por parte de una empresa de consultoría, Etelec, concretamente, un informe, es el 7º informe sobre violencia política en México de este año 2018. Abarca prácticamente el proceso electoral desde el 8 de septiembre del año pasado, 2017, hasta el día de la elección. Vamos a ver la siguiente información.
Bueno, este es parte de este documento que debe conocer la empresa consultora Etelec. Habla sobre la violencia desde el 8 de septiembre del 2017 hasta el pasado 1 de julio, día de las elecciones concurrentes. Y todo este proceso electoral, de hecho, se considera como el más violento en la historia reciente de México, básicamente desde que inició un proceso de transición en el país a partir de 1997. Este proceso del año pasado a la fecha, el más violento en la historia política del país. Doctor, ¿qué nos comenta al respecto? Pues más de 774 agresiones contra políticos documenta esta empresa de consultoría. Así es, mira, realmente es algo que no podemos acostumbrarnos, que no debemos acostumbrarnos, que no podemos aceptar que se pase así tan fácil como pareciera que se está pasando, ¿no? Si no se está valorando lo que significa esto. Yo te diría que no es algo que viene desde la transición democrática, desde las elecciones del 97, sino que desde mucho más atrás no se habían dado estas situaciones. Quizá antes no se documentaba como ahora, ¿no? Tal vez, pero por ejemplo en los años 20, ¿no? Ya después, digamos, después aún las elecciones de Madero, difícilmente se encuentran documentos así. En los años 20, 30, antes de la centralización electoral con la Comisión Federal, primero de Vigilancia Electoral, luego ya Comisión Federal Electoral, con la ley del 46, y luego su reforma en 51. Antes de eso, las elecciones estaban en manos de los municipios, y entonces la violencia, sí había violencia electoral, sí se llegaron a asesinar a algunos diputados, sí se llegaron a asesinar incluso gente en las casillas, porque el que llegara primero instalaba la casilla, entonces llegaba otro partido, partido entre comillas, otro grupo político, balaceaba los que estaban adentro y se quedaban ellos con el manejo de las casillas. Pero el registro tan alto me parece que no al menos no se tiene registrado así. Y lo que sí te diría es que estamos hablando de alrededor de 523 políticos, es decir, funcionarios y cargos políticos electos. Funcionarios de gobierno no electos, se habla de 371, y se habla de 152 políticos, de los cuales una parte de ellos estaban siendo candidatos, otros no eran candidatos. Como 51 eran candidatos, ¿no? Alrededor de 51 eran candidatos, el resto eran, no sé, presidentes municipales, diputados, etcétera, que habían sido electos. Entonces estamos hablando de un porcentaje, de una cantidad de muertos, ¿no? De 523 muertos, que de alguna manera es equiparable a los muertos, por ejemplo, durante la llamada Guerra Sucia, ¿sí? Que se calculan, algunos hablan de 700 y tantos, otros alrededor de 900. Es decir, es una cantidad realmente muy alta. Aquí estamos hablando de los muertos que se dieron en un proceso en el que se habla de más de 700 agresiones. Las agresiones son muy variadas según el informe, pero hablar de 523 muertos en un periodo electoral de figuras que participan en el gobierno o que han sido electos, me parece realmente escandaloso. Es decir, estamos viviendo una situación que quizás solamente la llegó a vivir Colombia en alguno de sus peores momentos. Claro, esta vez afortunadamente no mataron candidatos a la presidencia, ¿no? En Colombia se llegaron a matar a varios de ellos. En México pues tuvimos en el 94 el asesinato de Colosio. Pero sí, es escandaloso que pase esta cantidad de muertos. Ahora, esto tiene que ver precisamente con esta penetración, digamos, del crimen organizado en los procesos electorales por un lado y en los espacios públicos por otro. Esperemos que el nuevo gobierno encuentre la solución para evitar que la política se vea involucrada en estos niveles y que haya este nivel de violencia pues tan terrible en el campo electoral, es decir, en el periodo electoral. De manera pues que estaríamos hablando de un retroceso en términos de seguridad, ya no simplemente general, sino en términos políticos, ¿no? Es decir, se habla de lo que no se conoce, es el número de candidatos, por ejemplo, que no aceptaron ya registrarse. Se sabe de una gran cantidad de candidatos que se retiraron ya. Se retiraron durante la contienda, claro. Así es. Entonces, bueno, pues esto realmente creo que tendrá que revisarse y que tendremos que ver cómo la política retoma un camino, digamos, sí puede ser de confrontación política muy fuerte,
en términos del discurso, en términos de los proyectos, en términos incluso de la denuncia de funcionarios que tuvieron un mal desempeño, de políticos que jugaron que tienen una historia contradictoria con lo que están proponiendo, pero sin violencia, ¿no? Sí. Porque de otra manera, pues esto ya, quién sabe en dónde nos vamos a aterrizar. De hecho, este informe señala 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios no electos, es decir, funcionarios designados cuyos cargos de responsabilidad no dependían de procesos electorales, sino que fueron nombrados, ¿no? Sí, sí. Estas agresiones arrojaron un saldo final de 152 políticos y 371 funcionarios asesinados, 523 en total. Así es. De estos es altísimo. 152 políticos que perdieron la vida en atentados, 48 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección. Doctor, Sí. ¿hasta qué punto usted señala la penetración de la delincuencia organizada en la vida no solo política, sino también social del país? En todos lados está la cuestión de la delincuencia organizada, pero ¿hasta qué punto también es la colusión o de Es los que ahí propios está. funcionarios públicos y candidatos con la Claro. delincuencia organizada? Sí, y no solo eso, yo creo que también acciones de los políticos que ya al ver que hay una gran impunidad, pues voy a ver cómo elimino a mi contrincante. Y hay casos que se O sea, conocen. esto también usted lo atribuye a A este enfrentamientos dentro de esta esfera Claro, de donde ya, campaña política. Claro, ¿no? donde ya, y hay casos que se conocen, por ejemplo, no recuerdo exactamente, me parece que fue el Chihuahua que se pudo más o menos identificar, un candidato o un presidente municipal que está detrás de un crimen, de un candidato. Uno de su contrincante, ¿no? Porque precisamente veía exactamente, ¿no? Entonces creo que esto ya es algo que no puede, que tiene que resolverse precisamente con el fin de la impunidad, con el fin de estos niveles de corrupción que han generado también estas redes que vinculan crimen organizado y política y que están dañando tanto la vida institucional y las posibilidades de desarrollo de este país, ¿no? Entonces yo lo que sí pienso que tenemos que reflexionar sobre lo que estamos viviendo, es decir, un país que tiene el mayor número de periodistas asesinados en tiempos que no es de guerra, es decir, estamos equivaliéndonos a los países que están en guerra, una cantidad también de sacerdotes que pues no era usual que a los sacerdotes se les asesinara, ¿no? Y bueno, ya no digo el número de desaparecidos y de muertos que la llamada guerra contra el crimen organizado que arrancó con Calderón y que hoy nos está llevando a situaciones realmente de descomposición de la sociedad y del país alarmantes. Esperemos que esto encuentre una salida en un próximo gobierno, porque realmente no puede ser que cada vez para donde volteemos somos el país con el mayor número de periodistas asesinados, mayor número de políticos asesinados, mayor número de asesinados, mayor número de desaparecidos. ¿Dónde va a parar entonces este país? ¿No? Es decir, creo que esa es la primera situación que hay que revisar. Claro que está vinculado con una serie de factores de carácter social, de carácter ideológico, etcétera, que, bueno, quizás en otro momento podemos tratar más abundantemente, que tiene que ver también con la pérdida de los valores solidarios y el reforzamiento de los valores, si le podemos llamar así, yo diría antivalores neoliberales del individualismo y el egoísmo, ¿no? Sí, también hay algo que faltaría ver, también los estados en donde se registraron estos hechos de violencia. El informe lo dice, no lo alcanzamos Sí, a el ver informe aquí, está pero detallado. señala que Guerrero y Oaxaca, si mal no recuerdo, son las dos entidades Con con el mayor- mayor número de Así es. violencia, de casos de violencia política registrados en este periodo del que hablamos. Así ¿no? es, así es. Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con el doctor Jaime Tamayo, ya volvemos. La báscula. La báscula. Continuamos viernes de la otra versión en la báscula. Mire usted, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, delineó ya el miércoles prácticamente lo que serán sus prioridades legislativas, entre las que se encuentran que el fraude electoral sea considerado un delito grave, reducir sueldos, reducir la burocracia, además de la derogación de la llamada reforma educativa. Enviará 12 iniciativas de reforma al Congreso de la Unión. Vamos a ver
lo que señaló Andrés Manuel López Obrador. La ley reglamentaria para aplicar en los tres poderes el artículo 127 de la Constitución, que señala que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Forma legal para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. 3. Elaborar el proyecto de reforma para terminar con fueros y privilegios. Reformar la ley para considerar delitos graves sin derecho a libertad bajo fianza, la corrupción en todas sus modalidades, el robo de combustibles y el fraude electoral también en cualquiera de sus modalidades. Elaborar en su momento la ley de ingresos y del presupuesto del 2019 bajo la coordinación del secretario de Hacienda del próximo gobierno de la República. 6. Reformar la ley correspondiente para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa. 7. Revertir el reciente decreto de privatización del agua y solicitar para estos efectos la participación de la próxima secretaria del Medio Ambiente. 8. Modificar o revocar leyes de la llamada reforma educativa en coordinación con el secretario de Educación Pública y cumplir el compromiso que hicimos en campaña de cancelar la mal llamada reforma educativa. 9. Establecer en el artículo 3 de la Constitución el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles de escolaridad. 10. Establecer en la ley el mecanismo de consulta para la revocación del mandato y quitar trabas o candados para la aplicación de todos los procedimientos de consulta ciudadana que deberán tener carácter vinculatorio con el propósito de hacer valer la democracia participativa. 11. Revisar si se necesita llevar a cabo alguna reforma para aumentar el salario mínimo al doble en la zona fronteriza del norte del país, de conformidad con el proyecto que aplicaremos y que estará a cargo de la Secretaría de Economía. 12. Llevar a cabo los cambios en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos para ajustar la estructura administrativa del gobierno al plan de austeridad republicano, lo cual implicará fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones, delegaciones en los estados y otros organismos, así como reagrupar a servidores públicos sindicalizados. Conviene aclarar que ningún trabajador de base será despedido. Bueno, son las 12 iniciativas de reforma que enviará el virtual presidente electo al Congreso de la Unión. Prácticamente, doctor, yo le decía cuando estaba escuchando esto, pues ya Andrés Manuel López Obrador le dijo, a ver, esto es lo que quiero que apruebe y a ver que le digan que no. Bueno, obviamente la gente que... Se convierte en el legislador número 1, ¿no? Sí. En el máximo legislador. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta una cosa. La gente votó no solo por él, sino votó para que pudiera sacar las iniciativas. Así es. En el momento en que le dieron mayoría absoluta, ¿sí? El voto, bueno, le dan mayoría absoluta a él en su votación, pero le dan mayoría absoluta con su coalición en el Congreso. Una mayoría absoluta que no es calificada y entonces no puede hacer una reforma constitucional más que con acuerdos con las otras fuerzas.
o con algunas de Que las eso otras les será fuerzas. fácil hacerlo. Sí, y no son muchos los que los necesitan. cambios. Hay uno que se vería muy mal quienes se opusieran, que es el hacer, el otorgar el derecho a la educación pública superior Sí. a los mexicanos, porque la educación que imparte el Estado es gratuita, pero no es obligatorio que el Estado dé o el total es decir, ofrezca para la totalidad de los jóvenes, por ejemplo, la educación superior. En cambio, se está obligado a darla en la primaria, la secundaria y ahora en la preparatoria. Se supone, ¿no? Ahora, Pero la luego ya preparatoria. vemos tanto rechazado en las universidades, ¿no? Sí, pero es algo que tiene que resolverlo el Estado. Es decir, no es un problema de las universidades. Las universidades tendrían que recibir los recursos suficientes para poder satisfacer esto. Ahora, López Obrador se ha Y planteado... ahora ya pretende que sea establecer a nivel de artículo educación. tercero el derecho a la educación Así pública es. y gratuita en todos los niveles, todos los niveles, incluyendo incluido la el superior. superior, la licenciatura. Lo cual obliga a que buena parte ya, es decir, que la educación realmente empiece a tener un gasto público importante, comparable al de la OECD por lo menos. México está por los suelos en eso, como lo mismo que en investigación científica, de manera que eso va a hacer que buena parte del presupuesto se oriente a educación, algo que Peña Nieto se dedicó a desmantelar. Hay que recordar que buena parte de los recursos públicos en educación y en salud se recortaron en los 2 últimos años de manera brutal, mientras que el gasto público en fiestas y en publicidad del gobierno de Peña pues fue prácticamente el equivalente a lo que se redujo en salud, por ejemplo, o en educación. Bueno, ahora esto tendrá que reorientarse, ¿no? Esa es una cuestión. Lo otro es innovar. Claro que hay que pensar en nuevas universidades, claro que hay que empezar en ampliar la oferta educativa de las universidades que ya existen y fortalecer lo que pueden hacer estas, pero también hay que buscar alternativas. Por ejemplo, creo que la educación virtual es importante y no se está explotando de manera suficiente. Y bueno, habrá que ver cómo, simplemente hay que recordar que los cubanos pudieron resolver el problema del analfabetismo prácticamente en un año. Lo hemos tratado aquí cuando hablamos de Armando Hart, que murió recientemente y que fue el gran impulsor del proyecto de alfabetización en Cuba. Y bueno, pues tuvieron la capacidad de lograrlo a pesar de que estaban tan bloqueados y tan amenazados por los Estados Unidos, ¿no? Y en condiciones tan difíciles. Es decir, habiendo la voluntad, se encuentran los canales. Yo creo que eso es muy importante, un país que le ofrezca a los jóvenes la posibilidad de estudiar. Ese es un arma precisamente para ir alejándolos de la tentación de irse al crimen organizado. Otro tendrá que ser el aumento del salario. Él trae precisamente su primera iniciativa es la ley de reglamentación del salario mínimo y tiene planteado recuperar el salario mínimo. Hay que recordar que en los últimos 30 años, 35 años, desde la llegada de Miguel de la Madrid, que empezó a afectar directamente al salario con las políticas neoliberales, y bueno, ya no digamos en los últimos años fue brutal esto, en los últimos sexenios, al grado de que el salario de Echeverría, el equivalente al salario mínimo en la época de Echeverría hoy es la quinta parte, es decir, recibimos 20% de lo que se recibía entonces. Se ha deteriorado como un 80%. Un 80%, ¿no? Entonces eso debe recuperarse y hacer atractivo para que los jóvenes ya no estén viendo en el crimen organizado una alternativa. Claro. Y también implica, ya lo trataremos en otro momento, una visión no solo de la austeridad, sino de la moral. De eso de la constitución moral tal vez estuvo mal planteado, pero un código moral en el que la izquierda es la que siempre ha podido aportar y puede aportar en esto para recuperar nuestros valores solidarios, ¿no? Es decir, yo lo he dicho muchas veces, en los 70 los jóvenes todos teníamos como imagen al Che Guevara, ¿no? Y irse de guerrillero era ir a entregar la vida por una lucha, mal o bien, pero era para entregar la vida por una lucha en la que la ideal, sociedad, ¿no?, iba a ser la beneficiada, ¿no? Y hoy vemos a los jóvenes que quieren ser no el Che, sino el Chapo, y que no quieren ser guerrilleros, sino sicarios, en esta visión tan egoísta, tan individualista, en la que solamente se ve el beneficio personal, que lo ha producido, no es culpa de ellos, lo ha producido precisamente toda esta política neoliberal y los valores o contravalores que han venido creando. Entonces creo que es muy importante en ese sentido, no solo la educación, sino qué tipo de educación y cómo formar nuevamente una sociedad solidaria y que
busque que la colectividad sea primero que el individuo. Sí, y en esta ley, iniciativa de ley sobre el salario mínimo, también me ha incluido la reducción del sueldo para Los los altos funcionarios de funcionarios. primer nivel. Los Así altos es. funcionarios, 50%, incluyendo a los senadores y diputados también. Así ahí es, van. sí, claro. Y a ver cómo se recibe esta iniciativa. Digo, él tendrá mayoría, podrá hacer prácticamente lo que quiera. Además de que Esperamos también que tendrá estas mayoría acciones- en 19 de los 32 estados del país. Así ¿no? es, así es. Oye, pues llegamos al final y hay muchos temas todavía que habrá que Sí, analizar, ¿no? ya no hubo manera de tocarlo. Creo que un tema que es muy importante es el concepto de austeridad, que no es el concepto neoliberal de austeridad, Sí, claro. y que va por esta otra vía que quizás podemos abordar, y el tema de la reforma moral de la sociedad, ¿no? Sí, también este tema del incremento al salario mínimo, que Lo del no salario se mínimo pueden es dar por fundamental. decreto, No, también hay bueno, que establecer se puede las dar por decreto, pero hay que condiciones crear- necesarias exacto, para que haya exacto. incrementos sin que esto repercuta en espirales inflacionarias, Sí. porque luego una cosa puede traer otra y un desequilibrio Claro, en la pero economía, hay que recuperar también el control sobre la economía y en esto el control de precios, ¿no? ¿no? Exacto. Muy bien, doctor, llegamos al final. Muchas gracias, doctor Tamayo. Gracias, Toño, un gusto estar aquí de nuevo. Muchas gracias y muchas gracias a usted, que descanse. Muy buenas noches, que tenga buen fin de semana. La báscula.